convierte en porción ascendente grueso, ¿verdad? Y luego se continúa con el túbulo contorneado. No se aprecia tanto la diferencia, ¿no? Doctor, ¿y esto es aldosterona? No, aún no. La de ahí. Bueno, entonces por acá tenemos el túbulo contorneado proximal, y por acá tenemos el túbulo contorneado distal. En el medio tenemos el asa de Henle. Funcionalmente, anatómicamente, dicen que hay una porción descendente delgada y que hay una porción ascendente delgada y gruesa, anatómicamente. Pero funcionalmente solamente tenemos dos porciones. Tenemos la porción descendente delgada y la porción ascendente. Se acabó, ¿ya? Porque no hay diferencia entre esto de acá con esto de acá, o es mínima. Entonces vamos a hacer acá una separación con esta línea punteada, de tal manera que vamos a ver las diferencias. Algo hablamos cuando explicamos el sistema de corriente, perdón, de contracorriente y la concentración de la orina. Recordarás que son totalmente opuestas. Por un lado, en el caso de la porción descendente, ya vamos a poner acá un capilar. Por acá vamos a poner otro capilar. En el caso de la porción descendente, es permeable al agua. El agua tiene la facilidad de atravesar tiene una gran facilidad para atravesar el agua en la porción descendente o delgada. Entonces, el agua atraviesa en gran medida desde el lado delgado hacia el capilar. Por tanto, la primera conclusión es que la porción descendente es permeable al agua. En cambio, para el tema de los solutos es impermeable. Significa que los electrolitos no pasan hacia acá. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá solutos. Los solutos no atraviesan. Entonces, segunda conclusión, la porción descendente o delgada es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. Por tanto, ¿qué va a pasar con la osmolaridad dentro del ultrafiltrado que pasa a través de la porción descendente? ¿Qué va a ocurrir con la osmolaridad? La osmolaridad va a ir aumentando. Entonces, la osmolaridad va a ir de menos a más en el caso de la porción descendente. Ahora, cuando pasemos a la porción ascendente, delgada y gruesa, las cosas se invierten. Ahora vamos a tener que el agua no atraviesa fácilmente, no pasa el agua desde el túbulo hacia el capilar. Por tanto, la porción ascendente es impermeable al agua y será permeable a los solutos. No te vayas a confundir, eso siempre preguntan. Entonces, lo podemos representar con estas flechas de acá negras que me indican que los solutos sí van a atravesar. Entonces, la osmolaridad será al revés. Si en este caso iba de menos a más, de arriba hacia abajo, en este caso la osmolaridad irá de más hacia menos, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Esa es la primera conclusión y lo que tienes que recordar del asa de Henle. Bien. ¿Puedo borrar el siguiente? Sí, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por dónde pasa el agua para empezar? Claro, pero ¿qué tiene el epitelio? ¿Qué tienen las células? Porque como has visto, todo depende de proteínas casi. Donde haya proteínas transportadoras, se producen los movimientos. Y entonces, para que sea impermeable al agua, en esto, ¿qué es lo que no tendrá? ¿Será pobre en qué? ¿Por dónde pasa el agua? Por acuaporinas. Entonces, la porción ascendente es pobre en acuaporinas. Por tanto, no hay por dónde pasa el agua. Y la otra porción será todo lo contrario, que es rica en acuaporinas. Por tanto, el agua pasa más. ¿Qué otra diferencia va a ser en las uniones intercelulares?
Las uniones acá son mucho más estrechas. Por tanto, el agua no puede tampoco, tiene poco pasaje paracelular. En cambio, al otro lado, las uniones son más flexibles, hay más pasaje paracelular. Siempre tienes que preguntarte el porqué de las cosas. No te quedes solamente con esto es así y se acabó. No, te vas a olvidar rápido. Ya. Ahora, este lado de la porción descendente no tiene tanta ciencia. Simplemente recuerda, los solutos no pasan, el agua sí. Por tanto, la osmolaridad a medida que va descendiendo va incrementándose. Entonces vamos a dibujar una célula pero del otro lado, porque acá va a aparecer un transportador importante. L porción ascendente, ¿ya? Eso es lo que estoy representando ahora. Vamos a dejar L porción ascendente. Entonces por acá tenemos a la célula. Célula. Para que se entienda lo voy a poner en el mismo, orientado de la misma manera, ¿ya? Acá está la célula del túbulo. Entonces acá de este lado estaría la luz tubular. Este sería el túbulo. Y del otro lado voy a encontrar al intersticio y ahí nomás al túbulo. Listo. Entonces, ¿cómo es la situación acá? Primero que siempre nos va a acompañar, ya sabes, la bomba de sodio y potasio TPase, ¿no? Eso siempre la vamos a encontrar. Pero ahora va a aparecer otro cotransportador. ¿Cuál es ese cotransportador? Es uno que ya hemos mencionado en la clase de concentración de la orina. En esta zona había otro cotransportador, que es el de sodio, cloro, sodio, potasio, 2-cloro. ¿Ya? Entonces lo vamos a dibujar acá. Ese cotransportador va a estar en la membrana apical, en esta zona. Y se llama cotransportador. Por tanto, ¿qué tipo de transporte será? Secundario. Cotransporte, pero es un transporte de tipo activo secundario. Entonces, ¿qué es lo que se va a transportar acá? Tenemos por un lado el sodio 1, también el potasio 1 y el cloro 2. ¿Ya? Ese es el cotransportador de sodio, potasio, 2-cloro. Bien, entonces, si entra sodio, si entra potasio, si entra 2-cloro hacia la célula, ahora necesitamos que esto de acá pase hacia la capilar, hacia el torrente sanguíneo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a tener la situación? Primero, que esto de acá va a ser estimulado por una hormona. ¿Qué hormona era? La ADH. ¿Ya? Aunque en mayor medida la ADH trabaja a nivel del túbulo colector y distal, también tiene influencia a nivel de esta bomba, ¿ya? En menor medida, pero también la tiene. Bien, entonces ahí también va a participar la ADH. Luego, ¿qué otros transportes necesitamos acá? Para empezar, ya hemos hablado de sodio, de potasio, de cloro, ¿no? Más o menos eso lo hemos mencionado, pero no son los únicos. ¿Qué pasa con el calcio? ¿Qué pasa con el magnesio? Ese tipo de electrolitos también requieren ser, aunque están en pequeñas cantidades en el cuerpo, son primordiales para mantener la salud y la vida. Entonces, por ejemplo, el potasio, recordarás en alguna clase, creo que cuando hablamos de cardio, dijimos que el potasio tiene una gran permeabilidad en las membranas celulares, principalmente porque el potasio es más concentrado ¿dónde? Dentro de las células, ¿no? Generalmente el potasio es abundante dentro de la célula. Y además recuerda que la célula por lo general tiene una carga negativa, ¿verdad? Y si es una... Por acá vamos a tener entonces que el potasio tiende a volver hacia la luz del túbulo. ¿Ya? Cuando el potasio vuelve a la luz del túbulo, a este proceso se le llama retrodifusión. La retrodifusión determina que el pasaje de potasio hacia acá se genere una carga de más o menos 8 milivoltios. Como es negativo, eso facilita el pasaje de algunos electrolitos a través de las membranas basolaterales, que cogen este atajo y empiezan a pasar. ¿Cuáles son esos? El calcio,
el magnesio, también algunas cantidades de sodio e incluso el mismo potasio a través de la membrana vasolateral. ¿Ya? Entonces por acá, ahora vamos a hablar de cómo se da, ¿se acuerdan de la anhidrasa carbónica y todo lo que ya mencionamos? Bueno, acá se va a dar de la misma manera, porque ¿qué porcentaje de bicarbonato se reabsorbe acá? El 80 y el 85%, así que todavía nos falta 15% de bicarbonato. ¿Cómo se da la situación? Vamos a tener nuevamente acá bien, entonces, ¿cuál era la bomba que ya permitía la salida del hidrógeno? Teníamos Sodio de hidrógeno. el sodio de hidrógeno. ¿Qué tipo de transporte es ese? Secundario. Mira ya, ¿dónde está el sodio con el hidrógeno? Está por acá, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a tener por acá que nuevamente hay salida de hidrógeno y el potasio va, perdón, y el sodio va a ingresar. Y acá va a ocurrir la misma reacción. ¿Qué pasa con el hidrógeno que entra acá? Se combina con el bicarbonato y de esa manera se va a formar. Ya no voy a poner la ecuación completa porque ya me entiendes, ¿ya? Entonces al final se une con el bicarbonato por acción de la anhidrasa carbónica y al final acá vamos a obtener CO2 más agua. ¿Qué va a pasar ahora con el CO2? Ingresa nuevamente a la célula. ¿A través de qué transporte? Difusión. Y el CO2 que ya está dentro de la célula se une nuevamente con el agua y al final voy a obtener hidrógeno más bicarbonato. ¿Qué pasa con ese hidrógeno? Vuelve a salir por esta bomba y el bicarbonato va a pasar hacia la intersticio y posteriormente hacia el capilar. De esa manera se reabsorbe cerca del 10% restante del bicarbonato que nos queda. Ya teníamos por allá 85, acá tenemos poco más de 10, nos falta el último porcentaje que se va a reabsorber, pero por difusión. Bien, ¿qué más nos falta ahora? Túbulo distal y colector. ¿Alguna pregunta? Todavía va a faltar. Si tú ves ese dibujito, ese dibujito tú lo comparas con el del túbulo proximal, ¿le falta algo, alguna proteína, algo que necesite todavía explicación? No tiene La glucosa. Eso no, porque la glucosa ya es el 100%, ya se fue allá. Por eso es que los diabéticos, cuando se sobresaturan, si no se termina de absorber en el proximal, aquí ya no se absorbe ya, por eso sale en la orina. El agua. El agua es por acuaporinas, eso no hay diferencia. En el tubo, pero sí hay que agregarlo, ¿no? Sí es importante. El agua vamos a ponerlo por acá. Recuerda que el agua es por acuaporinas y también por membrana vasolateral. ¿Qué porcentaje del agua? Más o menos alrededor del 20 al 25% se reabsorben en las ADG. Recuerden que allá vamos 65, acá vamos más o menos 25, ahí suma 90. Nos falta el 10% que es en el distal y el colector. Y un pequeño porcentaje que se pierde en forma de orina. Porque recuerda que ¿cuántos litros han entrado en todo el día acá? 180. Y tú solo vas a orinar litro y medio. Entonces se reabsorbe casi todo. 65 allá, 25 acá, ya voy 90. Los últimos 10, menos un poquito, se va a hacer en el colector y en el distal. Acá lo que falta es la bomba de sodio y potasio TPA. Recuerda que esa siempre tiene que estar en las membranas, porque si no, no explicas cómo es que se activa. Porque ya, acá te estoy diciendo que esto de acá simplemente pasa. Pero ¿qué es lo que motiva que pase? ¿Por qué esto qué tipo de transporte es? ¿Qué tipo de transporte es esto? Cotransporte. ¿Qué tipo de cotransporte qué es? Activo secundario. ¿Y secundario a qué? Si no está expresado. Falta la bomba. Y entonces la bomba permite que salga el sodio sale.
y entra el potasio, Luego, por ejemplo, ¿verdad? ¿qué tipo de transporte? Y como sale el sodio, ¿qué se genera acá nuevamente? Negatividad, disminución del porcentaje, y esto activa el cotransportador de sodio, que consigo arrastra el cloro y el potasio. Pero como el potasio es muy permeable en la membrana celular, sale, entra y genera esta retrodifusión que arrastra a estos cationes. Bien, ahora vamos a hablar de el túbulo distal y colector. Esto ya se hace en un solo bloque, pero tienen algunas porciones diferentes. Vamos a hablar primero de el túbulo distal. Pero ¿cuáles fueron las conclusiones para el acta del niño? Así bonito, como en el turno nomás. Como para colegio. Sí. Porcentajes. Reabsorción del 20 al 25% del agua, del sodio, del potasio, del cloro. Es lo mismo. O sea, los mismos que están allá, pero el 25% de los electrolitos y del agua. Ahora sí, continúa. Allá, ¿ustedes saben cuáles son los diuréticos de ASA? Me he olvidado. Los diuréticos son medicamentos que se usan para forzar la diuresis, ¿no? Como su nombre indica, o sea, para que orines más. Dentro de los diuréticos, los más potentes son los diuréticos de ASA, ¿ya? Y ahí tenemos a la furosemida. Entonces acá tenemos diuréticos de ASA. Obviamente se llaman así porque actúan a nivel del asa de Henle. De ellos, ¿cuál es el más representativo? El que se usa todo el tiempo en los hospitales es la furosemida. Furosemida. No es la única por si acaso, pero es lo más utilizado. La furosemida lo que hace es bloquear el cotransporte de sodio, potasio 2-cloro. ¿Ya? Eso es lo que hace, bloquea. Y si bloqueas esto, no generas la gradiente y por tanto vas a perder agua, porque el agua siempre se va arrastrando ¿por qué mecanismo? El agua, ¿cómo se absorbe? Por ósmosis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto impediría que entre el agua? Porque si esto no funciona, ¿qué pasa con la osmolaridad acá? Baja. Ya hemos dicho que el agua se mueve hacia donde hay más osmolaridad. Si acá baja la osmolaridad, el agua que está acá no va a querer pasar. ¿Ya? Por eso es que esto hace orinar más. Ahora vamos a hablar del túbulo distal y colector. Hay algunas diferencias. Para empezar, el túbulo distal se parece mucho a la porción ascendente gruesa, excepto que cambia de transportador. Entonces vamos a dibujar acá una célula. Esta célula vamos a representarla como una célula del túbulo distal, pero inicial, o sea, lo que recién está saliendo por acá. Y acá vamos a encontrar ya no a este transportador, sino a uno de sodio y cloro. Entonces, por este lado vamos a poner el capilar nuevamente. Y de este lado vamos a poner el túbulo. Entonces, a nivel del túbulo distal inicial, vamos a tener un transportador de sodio y cloro. Este transportador de sodio y cloro es el que es bloqueado por los medicamentos llamados tiazídicos. Entonces, este transportador de sodio y cloro lo que va a hacer es ingresar sodio, ingresar cloro. ¿Ya? Es una molécula diferente. Este es un cotransportador sodio, potasio, cloro, pero cuando ya llegas al distal ya no hay esa molécula. Esas células no expresan eso. Expresan el transportador de sodio y cloro. ¿Ya? Entonces, este transportador de sodio y cloro hace nuevamente que ingrese el sodio, pero desde el túbulo distal, perdón, desde la zona tubular hacia la célula. ¿Ya? ¿Qué es lo que determina eso nuevamente? Tu amiga la bomba de sodio-potasio TPasa, que está en la membrana vasolateral, que como hemos dicho varias veces, permite la salida de sodio y el ingreso de potasio.
esta negatividad activa esta bomba y hace que entre el sodio con el cloro, ¿ya? De esta manera se reabsorbe sodio en el túbulo distal inicial. ¿Cuál es el tipo de diurético que bloquea esto? Son los diuréticos tiacídicos. El más representativo es la hidroclorotiazida. Bloquea acá. ¿Ya? Los tiacídicos bloquean esta bomba y de esa manera impiden la reabsorción de sodio y cloro y por tanto baja la osmolaridad acá y disminuye la ósmosis del agua que pasa del túbulo hacia la célula. ¿Ya? Todo esto siempre ha generado por el gradiente de la bomba de sodio y potasio TPase. Bien. Y esto de acá, si acá trabajaba el ADH en mayor o menor medida, ¿quién estimula acá? Ah, sí. Recuerda que el ADH solamente trabaja, la ADH básicamente es para agua. Acá nos falta otra hormona. ¿Qué hormona nos falta? ¿Con qué empieza? No la digo, El Romino no tiene, no lo ha dicho. Claro. En histología ya les enseñaron las células intercaladas y las células principales, todavía no. Todavía. Sí. ¿En qué estaban en histología? No me engaño. El reparto masculino. ¿Ya terminaron? Sí. Ya pasaron renal. Y ahí te enseñaron pues la célula principal, la célula intercalada, el túbulo distal. Tipo A, de tipo A creo, ¿no? No, esa es otra, esa es de las intercaladas, pero las principales. Era la... Yo tengo que sacar la ¿qué es lo que hace esta hormona? No sé qué está hablando. El Doctor, una consulta. Dime. Si a un paciente le recomiendan